Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Fuimos a Tennessee para sepultar a mi cuñado, hermano de mi esposa, y un pastor en el principio de su vida, sirviendo a Cristo como diácono, ministrando como muchos de ustedes, yendo a diferentes lugares en viajes misioneros. Y recibió, cuando tenía 40 y tantos años, recibió llamado de Dios para predicar el Evangelio. Empezó a predicar y gracias a Dios en el funeral pasamos cientos de personas diciendo que, tu cuñado, tu hermano nos tocó en varias maneras y dando un buen testimonio, su vida mostrando, proclamando, predicando, si tengo a ti, tengo todo. Amén. Y hermanos, gracias por sus oraciones. En el viaje estábamos en el tarmac, ¿verdad? Esperando para volar a Las Vegas. Tuvimos conexiones en Las Vegas, a Nashville. Y estábamos esperando y yo estaba mirando puerta 42 y media hora más puerta a la ventana mirando 42 y no estamos moviendo. 1 hora y media no moviendo, nada más así esperando. Y yo envié unos textos y mi esposa también unos textos pidiendo por oración y declaro la verdad, hermanos, en 1 minuto el piloto dice que preparamos para volar. Vamos a aterrizarnos, vamos a ir y vamos a salir. Y wow, impresionante. Y nosotros tuvimos que llegar, desbordar, abordar para salir en menos que 30 minutos. Y gracias a Dios yo estaba orando, Señor, ayúdanos porque si está en otro, en lugar de terminal B, si está en terminal A, no vamos a alcanzar tampoco equipaje, etc. Y nosotros llegando a una puerta y saliendo en la otra, y desbordando y abordando. Y llegamos a la hora, minuto y bendición de Dios. Y regresando, gracias a Dios, más tranquilo, mucho menos presión, estrés. Pero en todo el Señor mostrando que Él está con nosotros siempre y bendiciéndonos, proveyendo y gracias por sus oraciones. Vamos a estudiar una vez más Hebreos 12 y vamos a hablar de la seguridad de la salvación, vamos a hablar de la disciplina del Señor. El domingo pasado hablamos de la devoción a Jesús. Tenemos que amar a Jesús, tenemos que mirar a Jesús. Y yo quería hablar, voy a orar y luego vamos a meditar en la palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. He sentido tu presencia en este lugar y gracias por lo que nosotros sentimos, pero más que lo que nosotros sentimos, lo que nosotros creemos. Creemos en ti, creemos en tu palabra. Tenemos respeto de ti, reverencia de ti. Tenemos temor. Ayúdanos a temerte de corazón. Ayúdanos a respetarte, honrarte como nuestro Dios. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias por lo que tenemos en Cristo, porque nosotros tenemos a Cristo, tenemos todo. Gracias por la provisión, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad de servirle. Gracias que en el momento de sepultar a un amado, un pariente, un cuñado, un hermano, un papá, una mamá, no importa, que es posible sepultar con esperanza, porque tenemos salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, gracias por cada persona presente. Pedimos por mucho más de ti y mucho menos de nosotros mismos. Ayúdanos a amar
y servirte, amarte, glorificarte. Llénanos con tu Espíritu Santo. Pedimos por mucho, mucho de ti. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En el servicio que yo prediqué, yo quería usar este pasaje. La realidad, tuve que cambiar un poquito el mensaje en el momento, pero es que el James Anderholt me envió su mensaje de miércoles y tocó mi corazón. Es de Marcos capítulo 4, hablando de todo el capítulo, pero cuando él estaba predicando, llegó a mi corazón este versículo, Marcos capítulo 4, 35. Estoy leyendo de las 60, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y cuando James estaba predicando, yo no estaba pensando en un lago, de un lugar a otro lugar. Yo estaba pensando de la tierra al cielo, porque íbamos a tener el servicio funeral, íbamos a sepultar a mi cuñado, un buen hermano en Cristo, más que cuñado, mi hermano en Cristo. Y yo estaba pensando, es que él salió, ¿qué día? 31 de diciembre, el último día del año. Él, conociendo a él, dice que no voy a entrar en el 2023. No, en este año voy a ir. Y cuando yo estaba leyendo o escuchando, pasemos al otro lado, estaba diciendo que él pasando de la tierra al cielo, no sufriendo. Por un mes había sufrido, tenía un infarto masivo que casi quitó la vida, pero gracias a Dios mi esposa se fue, tenía 3 semanas ministrando, hablando, cuidando a su hermano y orando, viendo milagros. Y luego sufrió embolia, empeoró y falleció. Pero toda la familia tenía oportunidad, hasta yo con teléfono podía comunicar y hablar, platicar con él. Y él animándonos a todos a amar a Cristo, seguir a Cristo de corazón. Pasemos al otro lado. Cada uno de nosotros vamos a tener un día. No sabemos cuándo. Posiblemente es que me acuerdo del testimonio de Laura, diciendo que oren por mí, hermanos, porque vamos a ir a Oaxaca. No sabemos algo que pueda pasar. No sabemos qué va a pasar, pero si es el día, no problema. Vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Vamos a estar con el Señor. Pero otra cosa, algo puede pasar aquí. Nosotros bien y ustedes sufriendo. No sabemos, pero sí, nuestro Señor, Él sabe, porque tiene un plan, tiene un propósito. Necesitamos aprender. Pero en esta historia dice, les dijo, pasemos al otro lado. Mi cuñado, con poder espiritual para regocijar en Cristo, para animarnos a seguir a Cristo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Estaba hablando de Jesucristo. Le tomaron como estaba en la barca. Muchos de nosotros no queremos tomar a Cristo como estaba. Le tomaron como estaba en la barca. Hermanos, tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón como Él es, no como nosotros queremos. Muchos tienen la idea, yo puedo aceptar a Cristo como Salvador, pero no seguirlo como Señor. Pero tiene que tomarlo como Él estaba, como Él es, ¿verdad? Tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor. Y había también con Él otras barcas. ¿Por qué mencionó había también con él otras barcas? Es la única vez que encontramos que había otras barcas. En la tormenta no hay nada acerca de las otras barcas,
Pero hay algo acerca de la barca en que Cristo Jesús estuvo. Escúchenme bien, donde está Cristo es donde está pasando todo. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. En la barca. ¿Dónde qué barca? No las otras, en la barca de Jesús. De tal manera que ya se anegaba, o como dice, que inundarse, ¿verdad? Entonces, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. En un tormenta, él tranquilo, con paz, durmiendo. Y el resto luchando, peleando. Es como nosotros. Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, pero muchas veces con estrés y yo marcando a todos, enviando texto, oren por nosotros. Porque yo sabía que tenemos una hora para salir y llegar y luego tenemos que encontrar la puerta y yo, es que, ay, Señor, ayúdame. Pero gloria a Dios que el Señor tiene un plan, tiene un propósito y si Cristo está con nosotros, no importa. La peor cosa es quedar otra noche y salir en la mañana y llegar con la paz de Dios, gozo, pero gracias a Dios todo salió bien y no tuvimos que cancelar nada y llegamos a la hora y todo y el Señor bendiciéndonos. Pero aquí dice, se levantó con Cristo en el barco, la barca con él. Dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera. ¿Y dónde está Cristo? Está con ellos. Y Él está con nosotros en medio de la tempestad, en la barca con nosotros. Pero Él con paz. Y muchas veces no, nosotros con ansiedad, nosotros preocupados, nosotros con temor, peor que otras cosas, con temor, miedo. Cuando llegó COVID, muchos, ay, con temor. ¿Qué vamos a hacer? Pero el Señor mostrándose fiel a nosotros. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos habían mirado profesionales, ¿verdad? Es que pescadores con mucha experiencia en la barca, vamos a perecer, vamos a morir. Y muchas veces nosotros con miedo. Pero gracias a Dios, mi cuñado con paz. Con Cristo Jesús, con Él y nosotros en tempestad. Nosotros, ay Señor, pero Él con paz, con gozo y entrando. Pasemos, Cristo acercando, pasemos. Es la palabra, pasemos al otro lado. ¿Qué dice? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otra, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa? Muchas veces nosotros pensando que Dios no está interesado en nosotros, que no cuida de nosotros, pero no, hermanos. Él está con nosotros. Él nos ama. Y Él va a cumplir su voluntad. Él tiene poder, tiene autoridad. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. ¿Dijo al qué? Al mar. Pienso que esta es la razón que yo hablo con las vacas, yo hablo con los animales, hasta los árboles, yo siempre hablando, siguiendo los pasos de Cristo, pero Cristo con autoridad. Ojalá que nosotros también con autoridad. Pero ustedes saben que hemos orado al Señor que nada de lluvia, con los hermanos de Tennessee, un grupo trabajando y lloviendo en todo el área, pero donde ellos estaban secos, porque el Señor tiene poder.
Y nosotros también, hermanos, necesitamos aprender lo que tenemos en Cristo. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. Nosotros, reprendiendo a Cristo Jesús, Dios, noten lo que ellos dijeron. ¿No tienes cuidado que perecemos? Ellos hablando así, como muchos de nosotros, pero Él con fe, confianza, poder. Dice aquí, reprendió al viento, resultado, y cesó el viento. Y dijo al mar, y se hizo grande bonanza. ¡Wow! Amén. Y nosotros reprendiendo a Dios, reprendiendo a Jesucristo, nosotros, y nosotros hablando entre nosotros con incredulidad, pero gracias a Dios, Cristo Jesús con poder, autoridad, entendimiento, y llegó en el momento exacto. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y pienso que el Señor está preguntándonos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y todavía muchos con miedo. ¿Por qué? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía? Después de ver tantas cosas, ¿no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ellos aprendieron algo grande, ¿verdad? Que el Señor tiene autoridad, tiene poder, tiene habilidad, que puede hacer cualquier cosa, siempre haciendo la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Hermanos, necesitamos aprender. Cristo Jesús reprendiendo a sus discípulos porque no tenían fe. Y nosotros debemos tener fe, confianza en el Señor. Siempre cuando hay un viaje, siempre cuando hay un viaje misionero, muchos con miedo. Personas me llaman, hey pastor, es que mataron a algunos anoche en México. Y usted va a salir martes. Y no estoy riendo, pero estoy diciendo que ¿quién está conmigo? ¿Quién está con nosotros? Es el Señor. No debemos temer nada. Con el Señor en la barca. Pero es interesante, en toda esta historia menciona, había también con él otras barcas, pero no sabemos nada acerca de por qué. Porque Cristo estaba en la barca con los discípulos cuando ellos tenían mucho miedo. Y el mundo, hay cosas que pasan y ellos pueden tener todo esto, pero nosotros que tenemos a Cristo no debemos tener miedo, no debemos preocuparnos. Ellos, claro que sí, si quieren portarse así, pero nosotros tenemos a Dios. Si tengo Cristo, tengo todo. Amén. Oh, hermanos, necesitamos aprender. Y para mí es interesante, vinieron al otro lado del mar. Cristo dijo, pasemos al otro lado. Y el resultado, vinieron al otro lado del mar. No importa si hay tormentas, si no hay pan, no hay problema. Por Cristo dijo que yo soy el pan de vida. Oh, hermanos, necesitamos aprender. Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos todo. Yo quería predicar en el funeral, pero
no tenía tiempo y el Señor me guió a hablar de otras cosas. Pero hermanos, en esta mañana vamos a continuar. Lo que yo hablé en el funeral es que hay una cosa que tenemos que hacer. Y la razón que muchas personas pasaron, muchas personas dieron diciendo, nos vemos, porque ellos tenían esperanza, porque Él había hablado de Cristo, ministrado, ganado a muchos de ellos a Jesucristo, ministrado, había visitado a ellos en el hospital, orando con ellos, enseñándolos, y ellos tenían esperanza. Pero la razón que nosotros debemos querer ir al cielo no es porque mi cuñado va a estar, mi papá, mi mamá, mis abuelos, cualquier persona, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa. No, hermanos, debemos querer ir al cielo porque Cristo Jesús va a estar. Y un día vamos a estar con Cristo Jesús y no vamos a buscar a otras personas. Y esta es la enseñanza de Hebreos 12. Tenemos buenos ejemplos. En el capítulo 12, verso 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, muchos testigos testificando de la fidelidad de la palabra de Dios, de la promesa. Despojémonos de todo peso, no 90%, 50% peso, de todo peso. Y muchos de ustedes tienen mucho peso, está llevando peso. Y la razón, que no puede hacer las cosas porque hay mucho peso. Con peso, si estamos llevando 100 pesos, ¿cómo es posible alcanzar otras? Si un niño o niña viene a nosotros y quiere que nosotros con 100 o 200 libras aquí arriba con peso, no es posible abrazar. No, es que muchos de ustedes no pueden ministrar porque hay mucho peso. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, hay una carrera que tenemos que correr y necesitamos continuar. ¿Y qué es la manera? Es que debe animarnos que tenemos tan grande nube de testigos, pero aquí está la respuesta. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Fijos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Que siempre Él va a estar con nosotros. Él está escribiendo, es el autor, escribiendo nuestra historia. David, el rey David, escribió en Salmo 139 que Dios había escrito una historia, mi historia, antes de nacerme. Y el Señor ha escrito una historia, está escribiendo una historia acerca de nuestra vida. Jeremías 29:11 dice él, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Él sabe nuestra historia, es el autor. El autor aquí dice, puestos los ojos en Jesús. No en seres humanos nada más, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, está escribiendo la historia y Él va a terminar la historia. Y todo va bien con Cristo. Puestos los ojos no en la tormenta, no en las dificultades, no en los problemas, no el peso, todo esto, no. Los ojos puestos en Jesús. ¿Quién es Él? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hermanos, hay dos cosas muy importantes en el cristianismo. Primero es el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Es el Hijo de Dios. Esta es la razón que celebramos la Navidad, porque es el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Que el Padre no es un ser humano, el Padre es el Padre celestial, nacido del Espíritu Santo. Y mamá, una ser humana, María. Pero el Padre es el Padre celestial. Este es el nacimiento de Cristo Jesús. Esta es la razón que debemos mirar, poner los ojos en una persona. Sí, un ser humano es hijo de hombre, pero también es hijo de Dios. Y debemos amar a Cristo y buscar a Cristo. Tenemos que correr una carrera y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es la manera, hermanos, alcanzar la meta. Es que el apóstol Pablo prosigo hacia adelante y nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces en versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. En el versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Desmayar es que significa caerse, desmayar. Ninguno de nosotros queremos desmayar, especialmente los ancianos. Es que la historia es que una razón que los ancianos mueren es que las caídas y desmayar. Pero aquí dice para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es que hay poder, hermanos, con los ojos puestos en Cristo, pero también en esta palabra considerar. Consideren a aquel, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si queremos avanzar, gracias a Dios por su testimonio, hermano, pero yo puedo declarar en el nombre de Cristo que no va a desmayar. Nada más tiene que continuar mirando a Jesucristo. No hay poder en sí mismo, pero hay poder en Jesucristo. Y con Él, victoria, bendición. Vamos a perseverar porque Cristo está con nosotros. Aquí está animándonos, dándonos ánimo. Muchos de nosotros, es que me acuerdo que, el desánimo, desesperación, depresión, yo siento deprimido, deprimida, muchos quejando. Pero aquí, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tengo un ancianito en la congregación americana que siempre está llamándome, pastor, otra vez, yo caí, estoy desmayando y cayendo y siempre dañando a su cuerpo. Y gracias a Dios es que llegó algo a su vida y todo cambió y ahora no está cayendo. Y es impresionante la diferencia. Todos nosotros necesitamos ánimo. No queremos caer. Y nosotros especialmente no queremos caer espiritualmente. Queremos seguir a Cristo de corazón. Queremos amar a Cristo de corazón. ¿Cómo es posible? Tenemos que considerar, tenemos que contemplar, tenemos que meditar, tenemos que pensar en quién es Jesucristo.
¿Qué tenemos en Cristo? El poder, autoridad que tenemos en Cristo. Hermanos, tenemos que considerar. Y el problema es que muchos de ustedes no quieren escucharme, pero muchos de ustedes expertos en TikTok, en Facebook, pueden hacer todo y en la Biblia, ¿dónde está? Es que, ¿en qué página? Y está. Y luego, si ustedes, es que no quiero, pero yo no sé cómo mover las cosas. Yo no quiero saber, pero sí, yo sé cómo encontrar un pasaje. Yo sé cómo leer y yo quiero saber más. Porque aquí, hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Más de Jesús, más de Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, considerad a aquel. Tenemos que meditar, pensar en Él. Y la razón para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay una razón que eh, realmente están sufriendo. Muchos me llaman, pastor, ayúdame, pastor, ayúdame. Pero yo digo, tenemos que tomar decisiones, tenemos que meditar, tenemos que poner los ojos en Cristo, tenemos que aprender a creer las promesas, tenemos que vivir de acuerdo con las, porque Dios es nuestro Dios, tiene poder y siempre va a estar con nosotros. Tenemos que aprender a confiar en Él. Hay poder en Cristo Jesús. El domingo pasado meditamos acerca de la primera parte, contemplar, pero hay otra parte, o la devoción a Dios, hay otra parte, y esta es la disciplina del Señor. Y vamos a continuar y meditar un rato acerca de este tema. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, la razón que nosotros tenemos caídas espiritualmente en la vida es que no hemos meditado, no hemos considerado como debemos hacerlo. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta es la medicina que tenemos que tomar. Es fácil, toma 2 tabletas, etc. Pero no es tan fácil porque nosotros olvidando que tengo que tomar. Pero igual hay medicina que cura el alma, que es con más poder que la medicina de los hermanos, de los seres humanos, es la medicina espiritual. Y esta es la manera. Pero nosotros no considerando, meditando en Él, y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Esta es la razón que todavía está llevando peso del mundo, que está realmente, es una carga impresionante que está ahogándose, destruyendo la vida, el peso. Pero más que despojémonos de todo peso y del pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. En la primera historia que estamos hablando de la tormenta, ellos reprendiendo a Cristo, no cuides de nosotros, no está interesado en nosotros. Es que ellos reprendiendo a Cristo y Cristo reprendiendo a ellos, porque no tenían fe. Y capítulo 11 es la fe. Fe está diciendo incredulidad. Es lo que está destruyéndonos. Tenemos que creer en la palabra de Dios.
Está citando la palabra de Dios. Esta es la manera de recibir la victoria. Hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Este es, si nosotros somos hijos, Él va a disciplinarnos. Esta es la razón que reprendió a sus discípulos. Tenían que aprender a caminar por fe. Cristo Jesús llegó y ¿qué hizo Jesús? Sanó a los enfermos, expulsó a demonios, levantó a los muertos. Él tenía poder, sanando los leprosos. Es que poder, haciendo cosas que nadie podía hacer, pero Él haciendo. Y es interesante, los apóstoles con Él, a su lado, aprendiendo, y Cristo dio a ellos autoridad para ministrar, y ellos se fueron. Muchos olvidan que ellos se fueron y regresaron con gozo. Hasta los demonios nos escuchan. Está diciendo que ellos tenían poder sobre Satanás, tenían poder. Es que ellos haciendo lo que Cristo Jesús estaba haciendo, hermanos, es el poder que nosotros, esa autoridad que nosotros tenemos en Cristo. Hay poder, pero tenemos que considerar, tenemos que meditar, tenemos que recibir de Dios. Y una manera es meditar en la palabra. Esta es una cita del Antiguo Testamento. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Este es el poder. La disciplina tiene un propósito, a confiar en el Padre, obedecer al Padre, hacer lo que el Padre dice. Es una lección que tenemos que aprender. La disciplina, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque como hijos necesitamos ayuda. Como un hijo, cuando yo me acuerdo que había una persona que me había robado algo de mí. Y él mucho más fuerte que yo, grande, con músculos y un delgadito Ricardo así. Y me acuerdo llorando y mi papá, ¿cuál es el problema? Y yo dice, su nombre es Junior. Junior me robó algo. Y dice, ¿es verdad? Sí, nosotros y él quedó con mis cosas. Y es interesante, mi papá se fue a la casa tocando la puerta. Junior, las cosas de mi hijo, dame. Y Junior, no, dicen, ¿quién es? No, él dice, ok, se fue. Y yo con mis cosas. ¿Por qué? Tengo un padre con poder. Pero también mi papá disciplinándome. Es que hay beneficios, pero también hay responsabilidad. Y el Señor está enseñándonos. Me acuerdo una cosa, es que el hermano Hawk estaba aquí agradeciéndole por su apoyo, etc. Pero nosotros nuestros hijos son muy amigos, ¿verdad? Y me acuerdo Jonathan, que ahora es pastor en Christ Community, y mi hijo, que es el piloto, que estaba jugando, haciendo cosas, y ellos probablemente hicieron algo y había un fuego que fuera de control y llegó los bomberos. Y es peligroso, ¿verdad? Es que un incendio fuera de control y siempre es que los bomberos pueden cobrar a la familia. Pero el John Hawk, siendo un buen papá, dijo a Jonathan,
llegaron los bomberos y me dijeron, es la responsabilidad. Parece, él dice que algunos niños jugando, ellos hicieron algo. Y él dice, sí, papá, yo. Y él dice, y Caleb, culpando a mi hijo. Y con razón, ¿verdad? Ay, Caleb. Y él dice que Caleb, sorprendido, tu papá es pastor. Y, y usted, tú haciendo cosas así, tienes que pagar $2,000. Y yo, ¿dónde están? Y todo. Y Caleb llegó a mi casa con su cola aquí. Papi, lo siento, pero es que Jonathan y yo y nosotros causamos un fuego, un incendio, y yo tengo que pagar $2,000. Ay. No importa. Y papá, yo sé que nosotros no somos ricos, que no tenemos mucho dinero, y yo no tengo nada, no puedo pagar. No importa. Hijo, yo tengo el dinero y yo puedo pagar y usted puede trabajar y puede ganar el dinero, no problema, yo pago, no va a ir a la cárcel, no tiene que ir a la cárcel, yo pago, usted puede trabajar. Sí, algo, disciplina, pero el amor del Padre. Mi hijo no va a ir a la cárcel, pero sí tiene que trabajar. Pero gracias a Dios no tenía que pagar ni 2,000, pero él no sabía, yo tampoco. Pero yo estaba diciendo, no problema, yo soy papá, yo voy a pagar. ¿Por qué? Porque yo amo a mis hijos. Y como papás, nosotros disciplinamos. Y esta es la enseñanza, la disciplina tiene un propósito. El Señor quiere formar carácter en nosotros. Él quiere que nosotros tengamos responsabilidad, que nosotros podamos hacer, que nosotros podamos. Y ahora mi hijo, él es un adulto y tiene poder y él puede hacer cosas. Esto es lo que estoy diciendo. Y yo sé que hemos aprendido mucho, pero yo quiero terminar con nada más 3 puntos rápidos. Primero, número 1, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Él nos disciplina para asegurarnos de su amor. Asegurarnos de su amor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Ser un hijo de Dios significa algo. Mis hijos saben que como padre yo voy a protegerlos. Ellos sabían. Mis nietos saben que voy a proveer. Hijo mío. Es que cuando mis hijos tenían como niños aquí en la iglesia, es que muchos niños tocando la puerta, pero mis hijos nunca tocando la puerta porque son mis hijos. Ellos sabían que tenían por la relación que podían entrar en mi oficina. Pero otros niños tocando, pidiendo permiso, pero ellos sabían que tenían permiso porque son mis hijos. Y nosotros somos hijos de Dios. Que significa que Él está protegiéndonos, pero está disciplinándonos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y yo amando a mis hijos y entonces disciplinándolos para que puedan vivir como adultos, que no tienen que quedar en la cárcel, la prisión para siempre, que pueden portarse como deben portarse. Igual, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿quién? El Señor al que ama disciplina, porque Él nos ama, siempre está disciplinándonos.
Es la única manera a conocer que somos hijos de Dios. Doy gracias a Dios que yo no puedo pecar sin el Espíritu Santo dándome convicción de pecado. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que, como dice 1 Corintios 10:13, que hay una salida en cada tentación. Y la salida es Jesucristo. Y si yo con mis ojos puestos en Cristo en el momento de la tentación voy a salir, pero yo tengo que contemplar, tengo que considerar, tengo que poner los ojos en Jesús, sabiendo que mi Señor me ama, nos ama. Recibir la disciplina, porque somos hijos de Dios. Pero también para asegurarnos que somos hijos de Dios. Versículo 7. 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, la disciplina es evidencia que somos hijos de Dios. El problema es que si puede hacer cosas malas y no recibir disciplina, significa que usted, perdón, pero es lo que dice la palabra, ustedes son bastardos, hijos ilegítimos. Porque somos hijos de Dios, vamos a tener una relación, vamos a dar fruto a Dios. Doy gracias a Dios que mi hija me ha dado mucha fruta. 4 nietos. Amén. Y mi hijo, que es piloto, me ha bendecido con mucha fruta. 2 hijos. Tengo 6 nietos. Mucha bendición. Y ahora tengo muchos más adoptados, ¿verdad? Que yo considero como mis nietos, mi familia. Disciplina es evidencia que somos hijos de Dios. Y también para asegurarnos de su santidad en nosotros. El propósito de Dios es que nosotros tengamos la santidad. Es que Cristo Jesús, mirando a Cristo, es mirar a Jesús. Es que Cristo dijo que, hey, pienso que estaba hablando, Felipe, me has estado conmigo tanto tiempo, si me ha visto a mí, usted ha visto a mi Padre. Es posible. Y yo muchas veces cuando yo llego a visitar a mis parientes sin verlos mucho tiempo, ellos dicen, ay, Ricardo, se mira como tu papá es impresionante. Y me acuerdo yo diciendo como niño, no, pero ahora mirando en el espejo, yo había explicado que una vez yo estaba en una tienda que tenía muchos espejos y yo estaba mirando de lejos y yo estaba mirando, pienso que es mi papá. Y mi papá vive en Tennessee, no está aquí. Y yo mirando y acercándome, es yo en el espejo. Y pensaba que estaba mirando a mí. Porque yo llevando la imagen de mi papá. Yo estaba cargado con 2 de mis hijos y ellos, una familia estaba y dice, miren, sus hijos parecen exactamente como él. Y estaba mirando, mira, es que es como el papá. Y yo no puedo negarlos porque sí. Hermanos, la disciplina tiene un propósito. Está diciendo que somos hijos de Dios y vamos a llevar la imagen de Cristo Jesús. Es posible ver la familia. Es del
del horno y mirando y casi son iguales, ¿verdad? Porque vamos a llevar, siendo, meditando con los ojos puestos en Cristo. Es que yo predico con mis manos y mi hermano, hablando así, él no era pastor, a un tiempo estaba predicando, pero él, un psicólogo, pero hablando así, con sus manos, así, sí, yo, como yo, pero ¿quién es? Es mi papá, así. Es que nosotros hablando, mirando a mí es, mirar a mí, mi hermano es ver a nuestro Padre, la voz. Hay veces cuando mi hermano contestó el teléfono, yo pensaba, ¿estoy hablando a mí? Es que su voz como mi voz. Y hasta mi hermana casi como mi voz. Y así, estoy diciendo, hermanos, el propósito de la disciplina es santidad. Y es interesante lo que dice. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Yo tengo muchos, no muchos, pero algunos amigos que fallecieron cuando tenían 15, 18 años, 20 años. Y muchos haciendo cosas malas. Un amigo que falleció en un accidente, tenía 16, jugaba básquetbol, estaba una estrella y todo, pero estaba abusando drogas y falleció. Y dañó a toda la escuela, a mí, su hermano, mi mejor amigo, y nunca podía ganar la victoria, pero no obedeciendo los deseos. Los padres cristianos con corazón quebrantado. Pero por toda su habilidad no quería caminar en el camino correcto. Y murió. Otro tomando alcohol. Otro sobredosis de droga. Murió. Ellos. Es increíble. La disciplina tiene un propósito. Es para vivir. Para madurar, para tener autoridad, para trabajar, para tener habilidad, para sostener una familia. Hay un propósito para entender cómo controlarnos. Muchas cosas que vamos a aprender, pero tenemos que recibir. Y hermanos, esta es la razón que en lugar de TikTok, en lugar de debemos mirar, estudiar, estar aquí, prepararnos, trabajar en el ministerio, glorificar a Dios y hacer todo para no pecar y vivir con poder espiritual. Hermanos, esta es palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Ayúdanos a recibir el mensaje, a doblar la rodilla delante de ti, a avanzar en santidad en nuestra vida. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.